Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Prefacio del autor. En cada capítulo de este libro se ha mencionado el secreto para ganar dinero, un secreto que ha logrado la fortuna de más de 500 hombres extraordinariamente ricos, a quienes he analizado con detenimiento durante muchos años. El secreto me lo enseñó Andrew Carnegie hace más de un cuarto de siglo. El astuto, adorable viejo escocés lo arrojó negligentemente en mi mente, cuando yo solo era un niño. Luego se sentó hacia atrás en su silla, con un brillo de alegría en sus ojos, y me observó detenidamente, para ver si tenía suficiente intelecto para comprender el significado de lo que me había acabado de decir. Cuando vio que había captado la idea, me preguntó si estaría dispuesto a pasar 20 años o más preparándome para entregársela al mundo, a hombres y mujeres que, sin el secreto, tal vez pasarían sus vidas condenados al fracaso. Le respondí que lo haría, y con la cooperación del señor Carnegie he cumplido mi promesa. Este libro contiene el secreto, después de que miles de personas de prácticamente todas las condiciones lo han puesto a prueba. Fue idea del señor Carnegie que la fórmula mágica, que le proporcionó una fortuna estupenda, se pusiera al alcance de personas que no tienen tiempo para investigar cómo los hombres ganan dinero, y fue su deseo que yo pudiera probar y demostrar la solidez de la fórmula mediante la experiencia de hombres y mujeres de cualquier vocación. Él consideraba que la fórmula tenía que enseñarse en todas las escuelas y universidades públicas, y opinaba que si se enseñaba adecuadamente, revolucionaría todo el sistema educativo hasta poderse reducir a la mitad el tiempo que uno pasa en la escuela. Su experiencia con Charles Schwab y con otros jóvenes como él convencieron al señor Carnegie de que buena parte de lo que se enseña en las escuelas no tiene ningún valor en relación con la tarea de ganarse la vida o de acumular riquezas. Había llegado a esta conclusión porque en su empresa habían trabajado muchos jóvenes con muy poca educación, pero a los que una enseñanza sobre el uso de esta fórmula les permitió desarrollar un sentido de liderazgo poco común. Además, su preparación proporcionó verdaderas fortunas a todos aquellos que siguieron sus instrucciones. En el capítulo sobre la fe, leeremos la asombrosa historia de la gigantesca United States Steel Corporation, tal como la concibió y gestionó el joven, gracias al cual el señor Carnegie demostró que su fórmula funcionaría para todos los que estuvieran preparados para ella. La simple aplicación de este secreto por parte de un hombre joven, Charles Schwab, le proporcionó una gran fortuna tanto de dinero como de oportunidades. En términos generales, esta aplicación particular de la fórmula le valió $600 millones. Estos hechos, bien conocidos por casi todos los que conocieron al señor Carnegie, le dará una idea clara de lo que le puede aportar la lectura de este libro, siempre y cuando sepa lo que quiere. Incluso antes de haberse puesto a prueba durante 20 años, el secreto se transmitió al menos a un centenar de hombres y mujeres que lo han utilizado para su propio beneficio, como había planeado el señor Carnegie. Algunos han logrado fortunas con él, otros lo han utilizado exitosamente para crear armonía en sus hogares. Un clérigo lo empleó con tanta eficacia que logró ingresos de $75,000 anuales. Arthur Nash, un sastre de Cincinnati, utilizó su negocio prácticamente en quiebra como conejillo de indias para probar la fórmula. El negocio se revivió y proporcionó una fortuna a sus dueños. Todavía es un negocio próspero, aunque el señor Nash ya se haya ido. El experimento fue tan extraordinario que los periódicos y las revistas le proporcionaron más de $1 millón haciendo publicidad con grandes elogios. El secreto pasó a Astor Austin Weir de Dallas, Texas. Él estaba listo para ello, tanto que abandonó su profesión y estudió Derecho. Que si tuvo éxito, también lo explicaremos en esta historia. Le di el secreto a Jennings Randolph el día que se graduó de la universidad, y lo ha utilizado con tanto éxito que actualmente está cumpliendo su tercer mandato como miembro del Congreso, con muchas oportunidades de seguir aplicándolo hasta que esto le permita llegar a la Casa Blanca.
Mientras trabajaba como director de publicidad en la SAI Extension University, cuando todavía era poco conocida, tuve el privilegio de ver a J. Chaplin, el presidente de la universidad, utilizar la fórmula con tanta eficacia que desde entonces ha hecho de La Salle una de las universidades más destacadas del país. El secreto al que me refiero se menciona por lo menos un centenar de veces a lo largo de este libro. No se ha mencionado directamente, pues parece funcionar con más éxito cuando se descubre ligeramente y se deja a la vista donde puedan tomarlo aquellos que estén preparados y lo estén buscando. Esta es la razón por la que el señor Carnegie me lo señaló de forma tan discreta, sin darme su nombre específico. Si usted está preparado para ponerlo en práctica, identificará este secreto al menos una vez en cada capítulo. Desearía tener el privilegio de explicarle cómo saber si está preparado, pero eso le privaría de buena parte de los beneficios que recibiría cuando realice el descubrimiento a su propia manera. Mientras escribía este libro, mi propio hijo, que entonces estaba terminando su último año en la universidad, tomó el manuscrito del segundo capítulo, lo leyó y descubrió el secreto por su cuenta. Utilizó la información tan eficazmente que ascendió directamente a un puesto de responsabilidad con un sueldo inicial mayor al que el hombre promedio nunca podrá ganar. Su historia está escrita brevemente en el segundo capítulo. Cuando lo leas, quizás deseche el sentimiento que hayas tenido al principio del libro, que prometía demasiado. Además, y también, si has estado desanimado, si has tenido dificultades que superar que te han quitado el alma, si lo has intentado y has fracasado, si alguna vez has estado discapacitado por una enfermedad o dolencia física, esta historia del descubrimiento y uso de mi hijo de la fórmula de Carnegie te pueden probar ser el oasis en el desierto de las esperanzas perdidas, el cual has estado buscando. Este secreto fue ampliamente utilizado por el presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial. Lo transmitió a todos los soldados que lucharon en la guerra. Lo ocultó cuidadosamente en el entrenamiento que recibieron antes de ir al frente. El presidente Wilson me dijo que este fue el factor importante en la obtención de los fondos necesarios para la guerra. Hace más de 20 años, el honorable Manuel Quetzon, entonces comisionado residente de las Islas Filipinas, fue inspirado por el secreto para ganar la libertad de su pueblo. Ha ganado la libertad para los filipinos y es el primer presidente del Estado libre. Una peculiaridad de este secreto es que aquellos que una vez lo adquieren y lo usan, se ven arrastrados literalmente hacia el éxito, con poco esfuerzo y que nunca más se someten al fracaso. Si dudas de esto, puedes examinar los nombres de aquellos quienes lo han usado. Donde quiera que se hayan mencionado, revise sus historias y convénzase. No existe tal cosa como recibir algo a cambio de nada. El secreto al que me refiero no puede lograrse sin pagar un precio. Aunque éste sea muy inferior a su valor, aquellos que no están buscando intencionadamente no pueden obtenerlo a cualquier precio. No puede regalarse, ni se puede comprar con dinero por la sencilla razón de que está compuesto de dos partes. Una parte ya la poseen los que están preparados. El secreto funciona igual de bien para todos aquellos que están preparados. La educación no tiene nada que ver con ello. Mucho antes de que yo naciera, el secreto ya estaba en posesión de Thomas Edison. Él lo utilizó de un modo tan inteligente que llegó a ser el inventor más importante del mundo, a pesar de contar únicamente con 3 meses de escolarización. Se transmitió el secreto a un socio suyo, quien lo utilizó con tanta eficacia que aunque por aquel tiempo solo ganaba $12,000 anuales, acumuló una gran fortuna y se retiró de los negocios cuando todavía era un hombre joven. Usted puede encontrar su historia al inicio del primer capítulo. Esto debería convencerle de que las riquezas no están fuera de su alcance, que todavía puede ser lo que desea ser, que el dinero, fama, reconocimiento y felicidad pueden ser obtenidos por todos los que estén preparados y determinados a tener esas bendiciones. ¿Cómo sé yo estas cosas? Deberías tener la respuesta antes de terminar el libro. Puedes encontrarla en el primer capítulo o en la última página. Mientras realizaba este trabajo de investigación que duró 20 años y que inicié a petición del señor Carnegie, analicé a cientos de hombres reconocidos, muchos de los cuales admitieron haber acumulado sus inmensas fortunas gracias a la ayuda del secreto de Carnegie. Algunos de estos hombres eran Henry Ford, William Wigler Jr., John Wanamaker, James Hill,
George Piker y M. Stiller, Henry Doherty, Cyrus Curtis, George Eastman, Theodore Roosevelt, John Davis, Elbert Hubbard, Wilbur Wright, William James, Charles Schwab, Harris Williams, Daniel Wilber, King Gillette, Ralph Wilkes, Wes Daniel Wright, John Rockefeller, Thomas Edison, Frank Vanderbilt, F.W. Woolworth, Coronel Robert Dollar, Edward Fillings, Edwin Barnett, Arthur Bridge, Woodward Wilson, W.M. Woodward Taft, Lucius Burbank, Edward Book, Frank Munsey, Elbert Getty, Dr. Alexander Graham Bell, John Patterson, Julius Roswell, Stuart Austin Weir, Dr. Frank Gray, George Alexander, J. G. Chaplin, Senador Jenny Wis Radlow, Arthur Nash, Clarice Dragon. Esos hombres suponen una diminuta parte de los cientos de estadounidenses conocidos cuyos logros, sean económicos o de otro tipo, demostraron que los que comprenden y aplican el secreto de Carnegie alcanzan elevadas posiciones a lo largo de su vida. Nunca conocí a nadie que estuviera inspirado a usar el secreto y que no alcanzara un éxito notable en la profesión que había elegido. Tampoco he conocido a nadie que se hubiera distinguido particularmente o que hubiera acumulado una gran riqueza sin la posesión del secreto. A partir de estos dos hechos llegué a la conclusión de que el secreto es más importante como una parte del conocimiento esencial para la autodeterminación que cualquiera que uno recibe a través de lo que popularmente se conoce como educación. De todos modos, ¿qué es la educación? Esto ha sido contestado en detalle. En lo que se refiere a la escolarización, muchos de estos hombres tuvieron muy poca. John Wanamaker me dijo una vez que con la poca educación que tuvo, había adquirido los conocimientos del mismo modo que una locomotora adquiere agua, abasteciéndose a medida que avanza. Henry Ford nunca realizó estudios superiores ni universitarios. No estoy tratando de minimizar el valor de la escolarización, sino intentando expresar mi firme creencia de que los que dominan y aplican el secreto alcanzarán posiciones más altas, acumularán riquezas y negociarán con la vida en sus propios términos, incluso aunque su escolarización haya sido escasa. En algún lugar, a medida que leas el secreto al que me refiero, sobresaldrá de la página y se colocará claramente delante de ti, si estás preparado para ello. En cuanto aparezca, lo reconocerás. Tanto si recibes la señal en el primer capítulo como en el último, es aconsejable que te detengas un instante cuando se te presente y celébralo, pues esta ocasión marcará el punto de inflexión más importante de tu vida. Pasemos ahora al primer capítulo y a la historia de mi muy querido amigo, que generosamente ha reconocido haber visto esta señal mística y cuyos logros en el campo de los negocios son pruebas suficientes de que ha descubierto el secreto. A medida que leas su historia, así como todas las demás, debes recordar que trata de problemas importantes de la vida, tal y como todos los seres humanos los experimentamos. Los problemas se derivan de los propios esfuerzos por ganarse la vida, por hallar esperanza, coraje, satisfacción y paz mental, a fin de acumular riquezas y disfrutar de la libertad del cuerpo y el espíritu. Recuerda también que a medida que avances en la lectura del libro, que se trata de hechos reales y no de ficción. Su objetivo es transmitir una gran verdad universal a través de la cual todos los que estén preparados puedan aprender, no solo qué hacer, sino también cómo hacerlo y recibir así el estímulo necesario para empezar. Como una palabra final de preparación, antes de comenzar el primer capítulo, puedo ofrecerte una breve sugerencia que pueda proporcionar una pista que permita reconocer el secreto de Carnegie. Esta es: todos los logros, todas las riquezas que podamos ganar tienen su origen en una idea. Si estás preparado para el secreto, ya tienes la mitad de él. Por lo tanto, reconocerás fácilmente la otra mitad en el momento en que llegue a tu mente. Napoleon Hill. Capítulo 1. El hombre que pensó su camino como socio de Thomas Edison. Realmente los pensamientos son cosas, y cosas muy poderosas, cuando se mezclan con propósitos definidos, persistencia
y un deseo ardiente de traducirlos en riquezas o en otros objetos materiales. Hace poco más de 30 años, Edwin C. Banners descubrió lo cierto que es que los hombres realmente piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no se dio de inmediato, llegó poco a poco, comenzando con el deseo ardiente de llegar a ser el socio comercial del gran Edison. Una de las principales características del deseo de Banners es que era definido. Quería trabajar con Edison, no para él. Observa detenidamente la descripción de cómo convirtió sus deseos en realidad. Logrará una mayor comprensión de los 13 principios que conducen a la riqueza. Cuando este deseo, o impulso de pensamiento, se cruzó por primera vez en su mente, aún no estaba en condiciones de hacer algo con él. Dos dificultades obstaculizaban su camino. No conocía a Edison y no tenía suficiente dinero para pagarse un billete de ferrocarril hasta Orange, Nueva Jersey. Estas dificultades habrían sido suficientes para desalentar a cualquiera de que realizase algún intento de llevar a cabo su deseo. Pero no se trataba de un deseo cualquiera. Estaba tan decidido a encontrar el camino para cumplirlo que finalmente decidió arriesgarse a hacer un viaje inseguro, antes que darse por vencido. En otras palabras, se fue a Orange en un tren de carga y no de pasajeros. Se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que habría ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de la primera reunión entre Banners y Edison, años más tarde, el señor Edison dijo: «Estaba allí frente a mí, con el aspecto de un vagabundo corriente, pero había algo en la expresión de su rostro que transmitía la impresión de que estaba determinado a conseguir lo que se había propuesto. Había aprendido, tras años de experiencia con distintos hombres, que cuando uno realmente desea algo tan profundamente que está dispuesto a jugarse todo su futuro por ello, tiene todas las de ganar. Le di la oportunidad que me pidió, porque vi que estaba decidido a no ceder hasta alcanzar el éxito. Lo que ocurrió después me confirmó que no me había equivocado. Lo que el joven Banners le dijo al señor Edison en esta ocasión fue mucho menos importante que aquello que pensaba. El mismo Edison lo dijo. No había nada en el aspecto del joven que le pudiera haber facilitado su lugar en la oficina de Edison. Más bien estaba en su contra. Lo importante era lo que pensaba. Si se pudiera transmitir la importancia de esta afirmación a cualquier persona que lo estuviera leyendo, no habría ninguna necesidad de leer el resto del libro. Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Tuvo la oportunidad de trabajar en las oficinas de Edison por un salario muy bajo, realizando tareas que carecían de importancia para Edison, pero no para Barnes, pues le proporcionaron la oportunidad de mostrar su mercancía, donde su socio pudiera verla. Pasaron los meses. Aparentemente no ocurrió nada que acercase a Barnes a alcanzar el codiciado objetivo que había creado en su interior, como su principal objetivo definido. Sin embargo, algo importante estaba ocurriendo en la mente de Barnes. Él constantemente intensificaba su deseo de convertirse en socio de Edison. Los psicólogos han dicho con acierto que cuando uno está realmente preparado para una cosa, hace que aparezca. Barnes estaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba determinado a permanecer así hasta que surgiera la oportunidad que estaba buscando. No se dijo a sí mismo: «Vaya, no sirve de nada. Supongo que acabaré cambiando de opinión y buscaré un trabajo de vendedor». Por el contrario, se dijo: «Vine aquí para hacer negocios con Edison y voy a lograrlo, aunque me cueste lo que me queda de vida». Lo decía en serio. Qué diferente sería la historia de los hombres si adoptarían un propósito definido y se aferraran a él hasta que con el tiempo se convierta en una obsesión que todo lo consume. Tal vez el joven Barnes no lo supo en ese momento, pero su determinación inamovible y su persistencia de mantenerse firme en su único deseo estaba destinada a terminar con todos los obstáculos y a traerle la oportunidad que estaba buscando. Cuando la oportunidad llegó, apareció de una forma y desde una dirección muy distinta a la que Barnes había esperado. Ese es uno de los trucos de la oportunidad, ya que tiene el astuto hábito de entrar silenciosamente por la puerta trasera y muchas veces llega disfrazada de mala suerte o de fracaso temporal. Quizás esta sea la razón por la que tantas personas no son capaces de identificarlas
como oportunidades. El señor Edison acababa de perfeccionar un nuevo dispositivo de oficina conocido por aquel entonces como la máquina de dictar de Edison, ahora el edífono. Sus vendedores no estaban muy entusiasmados con el aparato, no creyeron que pudiera venderse sin emplear grandes esfuerzos. Bart vio su oportunidad. Había aparecido silenciosamente en forma de una máquina extraña que no le interesaba a nadie, excepto a Barnes, de su inventor. Barnes supo que él podía vender la máquina de dictar del señor Edison. Se lo propuso a Edison y enseguida obtuvo su oportunidad. Logró vender la máquina. De hecho, lo hizo con tanto éxito que Edison le adjudicó un contrato para distribuirla y comercializarla por todo el país. Gracias a esta asociación mercantil apareció el famoso eslogan hecho por Edison e instalado por Barnes. Su alianza comercial fue un gran éxito durante más de 30 años. Gracias a ella Barnes se hizo rico, pero también logró algo infinitamente más grande. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. No tengo forma de saber cuánto dinero en efectivo proporcionó a Barnes su deseo. Tal vez fueron 2 o 3 millones de dólares, pero dicha cantidad, sea cual fuere, se vuelve insignificante cuando se le compara con la gran virtud que adquirió en forma de conocimiento definitivo, que un impulso intangible del pensamiento puede convertirse en su homólogo material con la aplicación de principios conocidos. Barnes literalmente creyó en una asociación con el gran Edison. Se vio como dueño de una fortuna. No tenía nada con qué empezar, excepto la capacidad para saber lo que quería y la determinación de permanecer fiel a ese deseo hasta haberlo realizado. No tenía dinero con el que comenzar. Su educación era muy escasa y carecía de influencias, pero sí tenía iniciativa, fe y el deseo de triunfar. Con estos poderes intangibles, se convirtió en el socio número 1 del inventor más grande que jamás ha existido. Ahora, consideremos una situación diferente y analicemos a un hombre que tuvo bastantes pruebas tangibles de riqueza, pero que perdió porque se detuvo a 1 metro de donde se hallaba la meta que se había propuesto. A 1 metro del oro. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno lo vence una derrota temporal. Todo el mundo es culpable de este error en un momento u otro. Un tío de R. Derby fue presa de la fiebre del oro cuando tuvo lugar el fenómeno y se fue al oeste a cavar y hacerse rico. Desconocía que más oro se ha extraído del cerebro de los hombres del que jamás se ha extraído de la tierra. Consiguió una licencia y fue a trabajar con un pico y una pala. Su partida fue dura, pero su deseo de encontrar oro era definitivo. Tras varias semanas de trabajo obtuvo la recompensa de descubrir una veta de este brillante mineral. Necesitaba maquinaria para extraerlo a la superficie. Con gran discreción tapó la mina, regresó a su casa en Williamsburg y les habló a sus familiares y a algunos vecinos de su descubrimiento. Entre todos reunieron el dinero para adquirir la maquinaria necesaria y la enviaron. Darby y su tío regresaron a la mina para seguir trabajando. Extrajeron de la cantera un primer carro del mineral y lo enviaron a un fundidor. El resultado probó que tenía una de las minas más ricas de Colorado. Con algunos carros más de ese mineral saldarían todas sus deudas. Entonces empezarían a llegar las grandes ganancias. Hacia abajo fueron las perforadoras, hacia arriba fueron las esperanzas de Darby y de su tío. Pero entonces algo ocurrió. La veta de oro desapareció. Había llegado al final del arco iris y la olla de oro no estaba allí. Siguieron perforando, intentando encontrar desesperadamente la veta otra vez, pero no lo lograron. Ningún resultado. Finalmente decidieron rendirse. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos pocos cientos de dólares y tomaron el tren de regreso a casa. Algunos chatarreros son ingenuos, pero este no lo era. Llamó a un ingeniero de minas para que examinara la mina e hiciera unos cálculos. El ingeniero le explicó que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las vetas falsas. Sus cálculos indicaban que la veta se hallaba solo a 1 metro de donde los Darby habían dejado de perforar. Y allí es exactamente donde lo hallaron. El chatarrero extrajo millones de dólares en oro de la mina porque fue lo suficientemente inteligente como para pedir el consejo de un experto antes de darse por vencido.
La mayor parte del dinero que se invirtió en la maquinaria se debía a los esfuerzos de Derby, quien era entonces un hombre muy joven. El dinero procedía de sus familiares y vecinos, quienes habían confiado en él. Aunque tardó varios años, les devolvió hasta el último centavo. Mucho tiempo después, Darby se recuperó de su pérdida, cuando descubrió que el deseo podía convertirse en oro. El descubrimiento llegó después de ingresar en el negocio de la venta de seguros de vida. Sin perder de vista el hecho de que había perdido una enorme fortuna porque él mismo se había detenido a 1 metro del oro, Darby sacó partido de esta experiencia en el trabajo que eligió, sirviéndose del sencillo método de decirse a sí mismo: me detuve a 1 metro del oro, pero nunca me detendré porque los clientes me digan que no cuando les pida que compren un seguro. Darby fue uno de los pocos hombres que conformaban un pequeño grupo de menos de 50 integrantes que en aquella época vendían más de $1 millón anualmente en seguros de vida. Debió su tenacidad a la lección que aprendió a raíz del abandono de su mina de oro. Antes de que parezca el éxito en la vida de cualquier persona, seguro que va a padecer frustraciones temporales y quizás algún fracaso. Cuando una persona sufre una derrota, lo más fácil y lo más lógico es rendirse. Eso es precisamente lo que hace la mayoría. Más de los 500 hombres más exitosos que ha conocido jamás Estados Unidos me confesaron que su mayor triunfo supuso únicamente un paso más a partir del punto en el que los había alcanzado la derrota. El fracaso es un embustero con un sentido agudo de ironía y de astucia. Se deleita haciéndonos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Una lección de perseverancia de 50 centavos. Poco después de que Darby se graduara en la Universidad de las Adversidades y decidiera beneficiarse de su experiencia en la mina de oro, tuvo la suerte de estar presente en un incidente que demostró que un no necesariamente significa que no. Una tarde estaba ayudando a su tío a moler trigo en un molino un tanto viejo. Su tío administraba una gran finca en la que vivían varios agricultores de raza negra que compartían la tierra. Silenciosamente se abrió la puerta y una niña, hija de un agricultor, entró y se quedó junto a la puerta. El tío levantó la vista, vio a la niña y le gruñó: ¿qué quieres? Dócilmente la niña contestó: mi madre me pide que le mande 50 centavos. No lo haré, replicó el tío. Ahora vete a tu casa. Sí, señor, contestó la niña, pero ella no se movió. El tío prosiguió con su trabajo tan afanosamente comprometido que no reparó en que la niña no se había ido. Cuando alzó de nuevo la vista y la vio allí, quieta, le gritó: te he dicho que te vayas a tu casa, ahora vete o te daré una paliza. La niñita respondió: sí, señor, pero no se movió de su sitio ni una pulgada. El tío dejó caer el saco de grano que estaba a punto de echar en la tolva del molino, tomó una tabla del barril y se dirigió hacia la niña con una expresión en su rostro que indicaba que se avecinaban problemas. Darby contuvo el aliento, no tenía ninguna duda de que estaba a punto de presenciar un asesinato. Sabía que su tío tenía un temperamento feroz. En aquella época a los niños de los agricultores negros no se les permitía desobedecer a las personas blancas en esa región del país. Cuando el tío llegó al lugar donde se hallaba la niña, ella rápidamente dio un paso hacia adelante, lo miró a los ojos y gritó con la voz chillona: mi mamá necesita esos 50 centavos. El tío se detuvo, la miró durante 1 minuto, entonces lentamente colocó la tabla del barril en el suelo, se metió la mano en el bolsillo, sacó $medio y se lo dio. La niña tomó el dinero lentamente y se dirigió hacia la puerta, sin apartar la vista del hombre al que acababa de conquistar. Después que ella se fue, el tío se sentó en una caja y miró por la ventana durante más de 10 minutos. Estaba considerando algo asustado la derrota que acababa de sufrir. Darby también tuvo algo en qué pensar. Era la primera vez en su vida que había visto a una niña de color deliberadamente dominar con maestría a una persona adulta blanca. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para perder su fuerza y volverse tan dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder había utilizado la niña que le permitió dominar a su superior? Estas y otras preguntas similares pasaban por la mente de Darby, pero no encontró ninguna respuesta satisfactoria hasta hace unos años más tarde, cuando me contó la historia. Curiosamente, escuché el relato de esta inusual experiencia en el viejo molino, en el mismo lugar donde su tío recibió la lección.
Curiosamente también, ya había dedicado casi un cuarto de siglo al estudio de ese poder que le permitió a una niña de color ignorante y analfabeta conquistar a un hombre inteligente. Mientras estábamos allí, en ese viejo molino, Darby repitió la historia de esa conquista excepcional y acabó preguntándome: ¿cómo te lo explicas? ¿Qué extraño poder usó aquella niña que dominó completamente a mi tío? La respuesta a esta pregunta la encontrará en los principios descritos en este libro. Es completa y categórica. Contiene detalles e instrucciones suficientes como para permitirle a cualquiera comprender y aplicar el mismo poder con el que la niñita tropezó accidentalmente. Mantén tu mente alerta y observarás exactamente cuál fue el poder extraño que acudió al rescate de la niña. En el siguiente capítulo hallarás una visión fugaz de ese poder. En alguna parte del libro encontrarás una idea que estimulará tus poderes receptivos y pondrá en tus manos, para su propio beneficio, este mismo poder irresistible. La comprensión de este poder puede llegarle en el primer capítulo o puede destellar intermitentemente en alguno de los siguientes. Puede aparecer en forma de una sola idea, o tal vez en la naturaleza de un plan o en un propósito. De nuevo, puede hacerle regresar a sus experiencias pasadas que implicaron un fracaso o derrota y sacar a la luz alguna lección gracias a la cual podrás recobrar todo lo que perdiste con aquella derrota. Tras describirle a Darby el poder que inadvertiblemente había utilizado la niñita, este reparó en un instante sus 30 años de experiencia como vendedor de seguros de vida y reconoció con franqueza que su éxito en ese campo fue debido en gran medida a la lección que había aprendido de la niña. El señor Darby señaló: cada vez que un posible comprador intentaba despedirse de mí sin comprar, visualizaba a la niñita de pie en el viejo molino, con sus grandes ojos que brillaban intensamente con desafío, y me decía: tengo que lograr hacer esta venta. La mayor parte de las ventas que he realizado las hice después de que los clientes me hubieran dicho no. También recordó su error cuando se detuvo solo a 1 metro del oro. Pero esa experiencia fue una bendición oculta. Me enseñó a seguir intentando, a pesar de las dificultades. Una lección que necesitaba aprender para poder tener éxito en cualquier cosa, dijo Darby. Esta historia de Darby y su tío, la niña de color y la mina de oro, indudablemente la leerán centenares de personas que se ganan la vida vendiendo seguros, y a todos deseo mencionarles que Darby le debe a estas dos experiencias su capacidad para vender más de $1 millón en seguros cada año. La vida es extraña y a menudo imponderable. Tanto los éxitos como los fracasos tienen sus raíces en experiencias sencillas. Las experiencias de Darby fueron comunes y triviales, pero le trajeron la respuesta a su destino en la vida, y por consiguiente fueron tan importantes para él como la vida misma. Se benefició de estas dos experiencias dramáticas porque las analizó y halló la lección que enseñaban. Pero, ¿qué podemos decir de los que no tienen ni el tiempo ni el deseo de revisar sus fracasos para buscar el conocimiento que les pueda conducir al éxito? ¿Dónde y cómo deben aprender el arte de convertir la derrota en un escalón hacia la oportunidad? Este libro se escribió en respuesta a esas preguntas. Para contestar, hay que describir los 13 principios. Pero recuerda que a medida que leas la respuesta que quizás esté buscando a las preguntas que te han llevado a considerar la búsqueda del sentido de la vida, podrían encontrarse en tu propia mente a través de alguna idea, plan o propósito que pueda surgir durante la lectura. Una idea sólida es todo lo que uno necesita para lograr el éxito. Los principios descritos en este libro contienen el mejor y más práctico conocimiento en relación a los medios y formas de crear ideas útiles. Antes de seguir avanzando con nuestro enfoque sobre la descripción de estos principios, creemos que el lector merece recibir esta importante propuesta. Cuando las riquezas comienzan a llegar, aparecen tan rápidamente y en tal abundancia que uno se pregunta dónde han estado escondiéndose durante todos estos años de escasez. Se trata de una declaración asombrosa, sobre todo cuando tomamos en consideración la creencia popular de que las riquezas llegan solo a aquellos que trabajan duro y durante mucho tiempo. Cuando comiences a pensar y a hacerte rico, observarás que las riquezas comienzan con un estado mental, con un propósito definido o ningún trabajo arduo. Tú y cualquier otra persona deberían estar intentando saber cómo adquirir ese estado mental que atraerá riquezas.
Dediqué 25 años a la investigación y análisis de más de 25,000 personas, porque yo también quería saber cómo los ricos llegan a ser ricos. Sin esa investigación no hubiera podido escribir este libro. Ahora presta atención a una verdad muy significativa. La Gran Depresión empezó en 1929 y continuó con un desplome económico sin precedentes hasta después de que el presidente Roosevelt asumiera el poder. Entonces la depresión comenzó a desvanecerse hasta desaparecer. Tal como un ayudante en un teatro aumenta la iluminación tan gradualmente que la oscuridad se convierte en luz antes de que uno se dé cuenta, el hechizo del miedo que había en las mentes de la gente también fue desapareciendo y gradualmente convirtiéndose en fe. Uno debe observar muy de cerca que tan pronto como domines con maestría los principios de esta filosofía y comiences a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, tu situación económica empezará a mejorar y todo lo que toques se convertirá en un activo para tu propio beneficio. Imposible de ningún modo. Una de las principales debilidades del género humano es su habitual familiaridad con la palabra imposible. Conoce todas las reglas que no funcionarían, conoce todas las cosas que no pueden. Este libro se escribió para los que buscan las reglas que han permitido que otros tengan éxito y que están dispuestos a jugárselo todo con dichas reglas. Hace muchos años me compré un excelente diccionario. Lo primero que hice fue buscar la palabra imposible y la recorté cuidadosamente. Quizás sería aconsejable que usted también lo hiciera. El éxito les llega a los que adquieren conciencia del éxito. El fracaso les llega a los que se abandonan con indiferencia a tener conciencia del fracaso. El objeto de este libro es ayudar a todos los que quieran aprender el arte de cambiar su enfoque de una conciencia de fracaso a una conciencia de éxito. Otra debilidad que encontramos en muchas personas es el hábito de medir todo y a todos, de acuerdo con sus propias impresiones y sus propias creencias. Algunos de los que leerán este libro creerán que nadie puede pensar ni hacerse rico. No pueden pensar en términos de riqueza porque su forma habitual de pensar está sumida en la pobreza, la necesidad, la miseria, el fracaso y la derrota. Estas personas desafortunadas me recuerdan a un asiático distinguido, quien vino a Estados Unidos a recibir una educación americana. Asistió a la Universidad de Chicago. Un día, el presidente Harper me encontró con este joven oriental en el campus. Se detuvo a charlar con él varios minutos y le preguntó qué era lo que le había impresionado más de los estadounidenses. «Bueno», exclamó el asiático, «tus ojos». ¿Qué decimos nosotros de los asiáticos? Nos negamos a creer lo que no comprendemos. Creemos ingenuamente que nuestras propias limitaciones son la medida correcta de las limitaciones en general. Por supuesto, los ojos de los demás pueden parecernos diferentes, porque no son iguales a los nuestros. Millones de personas observan los logros de Henry Ford y lo envidian por su buena fortuna, suerte, genialidad o cualquier cosa a la que atribuyan la fortuna de Ford. Quizás una persona de cada 100,000 conozca el secreto de éxito de Ford, pero los que lo conocen son demasiado modestos o demasiado reacios a hablar de ello, debido a su simplicidad. Un solo ejemplo ilustrará el secreto perfectamente. Hace varios años, Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8. Eligió hacer un motor con los 8 cilindros ubicados en un solo bloque y dio instrucciones a sus ingenieros para que crearan el diseño del motor. Los ingenieros plasmaron el diseño sobre un papel, pero creían que, para un hombre, sencillamente era imposible meter 8 cilindros en un motor de un solo bloque. Ford dijo, «Produzcanlo de todos modos». «Pero es imposible», respondieron. «Sigan adelante», Ford ordenó, «y no dejen de trabajar hasta haberlo conseguido, no importa cuánto tiempo haga falta». Los ingenieros siguieron adelante. No tenían elección si querían seguir trabajando para Ford. Transcurrieron 6 meses y no ocurrió nada. Pasaron otros 6 meses y siguió sin ocurrir nada. Los ingenieros probaron todo tipo de plan concebible para llevar a cabo las órdenes, pero el resultado parecía incuestionable, imposible. Al final del año, Ford se reunió con los ingenieros y de nuevo le informaron que no habían encontrado la manera de cumplir sus órdenes. «Sigan intentándolo», dijo Ford. «Quiero el motor y lo conseguiré». Continuaron con el proyecto y entonces, como por arte de magia, descubrieron el secreto. La determinación de Ford había ganado otra vez.
Quizás esta historia no está escrita con todos los detalles, pero la esencia es lo que importa. Deduzca usted mismo si puede, y si lo que desea es pensar y hacerse rico, ¿dónde yace el secreto de los millones de Ford? No tendrás que buscar muy lejos. Henry Ford fue un hombre triunfador porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo, saber lo que uno quiere. Recuerda la historia de Ford. A medida que leas el libro, identifica las frases en las que se describe el secreto de su estupendo logro. Si puedes señalar con el dedo el grupo concreto de principios con los que Henry Ford se hizo rico, entonces puedes igualar sus logros en casi cualquier profesión de tu interés. Eres el dueño de tu destino, el capitán de tu alma. Cuando Henley escribió las líneas proféticas, soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma, debería habernos informado de que nosotros somos los dueños de nuestro destino y los capitanes de nuestra alma, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Él nos debía haber dicho que el espacio en el que flota esta pequeña tierra, en el que nos movemos y tenemos nuestro organismo, es una forma de energía que vibra a una velocidad inconcebiblemente alta, que está compuesto por un tipo de poder universal que se adapta a la naturaleza de los pensamientos que fluyen en nuestra mente y nos influye de manera natural para convertir nuestros pensamientos en su equivalente físico. Si el poeta nos hubiera contado esta gran verdad, sabríamos por qué somos los dueños de nuestro destino y los capitanes de nuestra alma. Nos debería haber dicho, con gran énfasis, que este poder no intenta discriminar entre pensamientos destructivos y pensamientos constructivos, y que nos instará a transformar en realidad física los pensamientos relacionados con la pobreza con la misma velocidad con la que nos influirá para actuar sobre los pensamientos relacionados con la riqueza. Nos debería haber dicho también que nuestros cerebros se magnetizan con los pensamientos que dominan nuestra mente y que por medios con los que no estamos familiarizados, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que están en armonía con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Nos debería haber dicho que antes de que podamos acumular riquezas de manera abundante, debemos magnetizar nuestra mente con el intenso deseo de tener riquezas y debemos adquirir conciencia del dinero, hasta que el deseo por el dinero nos lleve a crear unos planes definidos a fin de adquirirlo. Sin embargo, siendo un poeta y no un filósofo, Henley se contentó diciendo una gran verdad de manera poética, dejando a manos de quienes lo siguieran la interpretación del significado filosófico de sus versos. Poco a poco, la verdad se ha evidenciado a sí misma, hasta el punto que ahora parece incuestionable que los principios descritos en este libro guardan el secreto del dominio de nuestro destino económico. Ahora estamos preparados para examinar el primero de estos principios. Debes mantener una actitud imparcial y recuerda, mientras lees, que no son invenciones de un solo hombre. Los principios se reunieron a partir de las experiencias de más de 500 hombres que acumularon riquezas en cantidades desorbitantes. Hombres que empezaron siendo pobres, con muy poca educación y sin influencias. Estos principios funcionaron para ellos, los puedes poner en práctica para tu propio beneficio perdurable. Descubrirás que es fácil, no difícil de hacer. Antes de que lea el siguiente capítulo, quiero que sepas que este transmite información basada en hechos reales que fácilmente podrían modificar su destino económico, como los cambios tan decisivos de proporciones formidables que han provocado a las dos personas descritas. Quiero que sepas también que la relación entre estos dos hombres y yo es tal que podría haberme tomado toda la libertad para explicar sus hechos si lo hubiera deseado. Uno de ellos ha sido mi amigo más íntimo durante casi 25 años y el otro es mi propio hijo. El éxito inusual de estos dos hombres, éxito que atribuyen en buena medida al principio descrito en el siguiente capítulo, justifica sobradamente esta referencia personal como un medio para destacar el poder tan amplio de este principio. Hace casi 15 años fui orador invitado de una ceremonia de graduación del Salem College, en Salem, Virginia Occidental. Destaqué el principio descrito en el siguiente capítulo con tanta insistencia que uno de los estudiantes que se iba a licenciar se apropió definitivamente de él y lo integró en su propia filosofía.
El joven llegó a ser miembro del Congreso y un agente importante en la actual administración. Poco antes de que se editara este libro, me escribió una carta en la cual dio su opinión de manera tan clara sobre el principio trazado en el siguiente capítulo. He decidido publicarla a modo de prólogo de dicho capítulo. Le dará una idea de las recompensas que están por venir. Mi estimado Napoleón, mi actividad como miembro del Congreso me ha proporcionado una comprensión tan profunda de los problemas de los hombres y las mujeres que le escribo para ofrecerle una propuesta que tal vez sea de gran ayuda para miles de personas. Con disculpas, debo expresar que en caso de que se llevara a cabo dicha propuesta, ello implicaría varios años de trabajo y responsabilidad. Si bien me atrevo a sugerirla porque conozco su gran dedicación a procurar beneficios útiles. En 1922, usted pronunció un discurso en la ceremonia de graduación del Salem College, cuando yo era un estudiante a punto de graduarme. En aquel discurso implantó en mi mente una idea que ha sido la responsable de la oportunidad que ahora tengo de servir a los habitantes de mi estado, y será responsable en gran medida de cualquier éxito que pueda tener en el futuro. La sugerencia que tengo en mente es que escribas en un libro la esencia del discurso que diste en Salem College y de esa forma darles una oportunidad a los habitantes de Estados Unidos de beneficiarse de sus muchos años de experiencia y asociación con los hombres que con su grandeza han hecho que Estados Unidos sea la nación más rica de la tierra. Recuerdo, como si fuera ayer, la maravillosa descripción que dio del método por el cual Henry Ford, con apenas educación, sin $1, sin amigos influyentes, se elevó a grandes alturas. Tomé la decisión entonces, incluso antes de que terminara su discurso, de que me forjaría un lugar independientemente de las muchas dificultades que tuviera que superar. Miles de jóvenes terminarán la universidad este año y los años venideros. Cada uno de ellos estará buscando precisamente un mensaje tan estimulante como el que yo recibí de usted. Querrán saber hacia dónde dirigirse y qué hacer para comenzar su vida. Usted se lo puede decir porque ha ayudado a solucionar los problemas de muchas personas. Si existe alguna forma de poder procurar este gran privilegio, le propongo que incluya en cada libro una de sus gráficas personales de análisis para que el comprador pueda beneficiarse de un completo autoinventario que muestre, como me enseñó hace unos años, exactamente lo que se halla en el camino hacia el éxito. Un servicio como este, que proporcione a los lectores de sus libros una perspectiva completa e imparcial de sus defectos y virtudes, significaría para ellos la diferencia entre el éxito y el fracaso. El beneficio no tendría precio. Debido a la crisis, millones de personas están ahora enfrentándose al problema de volver a tener que buscarse la vida. Y hablo por experiencia cuando digo que sé que estas personas le darían la bienvenida fervorosamente a la oportunidad de explicarles sus problemas y de recibir sus propuestas para su solución. Tú conoces los problemas de aquellos que afrontan la necesidad de comenzar de nuevo. Actualmente hay miles de personas en Estados Unidos a quienes les gustaría saber cómo pueden convertir sus ideas en dinero. Personas que deben empezar desde cero, sin dinero y recuperar sus pérdidas. Si hay alguien que pueda ayudarles, ese es usted. Si publica el libro, me gustaría poseer el primer ejemplar firmado personalmente por usted. Mis mejores deseos, créeme. Cordialmente, Jennings.